vamos a hablar. La semana pasada hablamos de esto maravilloso. El apóstol Pablo le recomienda ahora a Timoteo como parte de esas últimas recomendaciones para que la siguiente generación no pierda el avance que se ha obtenido. Le recomienda y le recuerda que hay un anhelo del Padre, y el anhelo del Padre es que todos se salven, que todos se salven. Ese es el anhelo del corazón de Dios, y el apóstol Pablo se lo recuerda a Timoteo, le recuerda a Timoteo: mira, el Padre tiene un anhelo, tiene un deseo, y en ese deseo y en ese anhelo es que todo el mundo se salve. Amén. Entonces, vean qué extraordinario. No lo olvides, Timoteo, qué importante, ¿no? Y fíjense, ahorita voy al punto, y lo vimos la semana pasada. Qué importante no olvidarnos de que el Señor quiere que todo el mundo se salve, porque eso le da también sentido a esta salvación tan grande que hemos recibido. O sea, es una salvación, por supuesto, nada egoísta. Esto no tiene que ver con nosotros mismos. De hecho, aunque somos beneficiarios de esta salvación, pero esta salvación es la expresión del deseo y del propósito del Padre. Y el propósito del Padre es que todo el mundo se salve. Entonces, fíjense, esta segunda parte de que todo el mundo se salve, si no se atiende, si no atendemos esta segunda parte, vamos a padecer las consecuencias. La semana pasada meditamos un poco de una característica del Evangelio. O sea, el Evangelio que es, de hecho, hecho carne en Cristo Jesús y ahora impartido en nosotros. O sea, porque ¿se acuerdan que un hombre, a mí me encanta cuando ese anciano toma en sus manos al niño Jesús, cuando de bebé nace, y lo toma en sus manos y dice: mis ojos han visto la salvación? Ese hombre está adelantado a su tiempo. Sin tener al Espíritu Santo dentro, él puede hacer una declaración eterna de lo que tiene en sus brazos. O sea, lo que tiene en sus brazos no es una bola de carne, perdón por decirlo así. O sea, no es el cuerpo de un niño que acaba de nacer. Él entiende que lo que tiene en sus brazos, o lo que Dios le está permitiendo ver, es la salvación eterna en medio de nosotros. Mis ojos han visto tu salvación. Qué extraordinaria declaración, maravillosa. Entonces, la salvación es Cristo. Amén. No solo Él nos salvó, sino Él mismo es la salvación. Él es nuestra salvación. Ese hombre lo entendió, y así nosotros tendríamos que entender que la salvación ahora está en nosotros. Es Cristo mismo. Pero, como esta salvación es Cristo, buenas noches, Erika. Bienvenida y saludos a tu familia. Y como esta salvación es Cristo, si nosotros no entendemos que esta salvación tiene que ver con que todo el mundo se salve, entonces el Evangelio pierde su sentido también en nosotros. Decíamos la semana pasada que cuando el Evangelio se encierra, se distorsiona. No lo olvides. Comenté un poquito también la semana pasada de que hoy tenemos el efecto de eso. O sea, si nosotros dejamos, aunque recibamos la salvación, pero dejamos de percibir la intención de Dios, lo que el Padre quiere, entonces pierde sentido lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y entonces el Evangelio en nosotros, como argumento, se distorsiona, pierde su efecto y su sentido. El Evangelio no tiene un diseño para encerrarse, sino que el Evangelio es como un río que corre, como una fuente que salta para vida eterna. Entonces, porque el Evangelio, vuelvo a decirlo, es vivo. El Evangelio es una persona. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio y de decir gracias a Dios porque me ha salvado, si inmediatamente tendríamos que siempre tener presente el por qué nos fue dada esta salvación. Y también a través del Evangelio recordarle a nuestros hermanos, y qué bueno que tú estás hoy conectado, porque es importante esto que estamos tratando, porque es la esencia del Evangelio, que todo el mundo se salve.
Ese es el deseo del Padre. Cuando esto no pasa y el evangelio se encierra, se corrompe, se distorsiona. Y eso es lo que en parte ha sucedido. Hemos pensado que este evangelio es tan profundo porque sí lo es. O sea, pero el evangelio de hecho es eterno, es profundo. Es tan grande que nuestra mente natural no lo puede entender. O sea, nuestra mente natural no tiene la capacidad para comprenderlo. Por eso es que nos da el Señor su mente y nos proporciona la mente de Cristo para que nosotros podamos entenderlo a Él. O sea, si tú entiendes hoy algo del Señor, es por la mente del mismo Cristo que tú tienes dentro y que le puedes entender. Amén. Entonces estamos humanamente descalificados para entenderlo. Pero el error que yo noto es de que lo estamos racionalizando tanto, y le estamos tratando de buscar todas las aristas y de encontrar todas las respuestas, que nos hemos olvidado del por qué el Señor nos salvó, ¿sí? Y la razón de la salvación en nosotros es para su propósito, es la intención de Él, y Él quiere que todo el mundo se salve. Miren, en la vida nosotros caminamos con muchas dudas de ¿querrá esto Dios o no lo querrá? ¿Esto le gustará al Señor o no le gustará? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido ese pensamiento. ¿Y Dios querrá que yo haga esto o no? ¿Dios querrá que yo abra ese negocio o no? ¿Dios querrá que me case o no me case? ¿Dios querrá que tenga 5 o 6 hijos? Yo diría que le bajaras, mejor con dos es suficiente. Si no, vamos a sobrepoblar el mundo. Entonces, le estamos preguntando a Dios cuántas cosas para tratar de saber si Él quiere esto o no. Bueno, siempre vas a tener en esos asuntos tan personales, tan particulares, siempre vas a tener la incógnita de si Dios quiere o no. Le preguntarás, el Señor te responderá y te dirá, pues mira, mijo, mejor ten 2 o 1. O a lo mejor te dice, mijo, me encantaría que tuvieras 10 hijos, ándale, aviéntate con todo. No lo sé, si tú lo escuchas y te lo dice, pues bueno, adelante y manos a la obra. Pero si no te avientes a tener 10, ¿verdad? Pero por supuesto no. Entonces, lo que sí nos deja claro, hay aspectos que nos dejan claro que Él quiere. Y Él quiere que todo el mundo se salve. Entonces puedes poner ahí en tus notas, ahora sé algo más de la intención del Padre. ¿Y cuál es? Que todo el mundo se salve. Entonces, esta intención del Padre, el Señor nos la expresa, y si nosotros no atendemos a esto, vamos a seguir padeciendo lo que creo que ahora se está padeciendo. Tenemos que anhelar lo que papá anhela, querer lo que papá quiere. Y claro, esto no es una obligación. No es que porque tú ahorita escuchas esto ya vas a querer lo que Dios quiere y vas a anhelar lo que el Padre anhela. No, este traspaso del corazón de Dios a nosotros tiene que ver con un entendimiento y tiene que ver con un crecimiento y formación de la vida de Cristo en nosotros. O sea, el incremento de Cristo en nosotros nos va traspasando todo su amor, todo su querer, toda su intención, lo vamos entendiendo más, lo vamos entendiendo mejor y vamos amando cada vez más lo que Él ama y queremos lo que Él quiere. Entonces vamos a ver cómo lo dijo Jesús y vamos a ver también otra conexión que hay con esta gran comisión, porque también aquí vamos a tratar de conectar algo que también yo creo que la iglesia requiere y la iglesia necesita. No porque no lo tenga, sino porque no estamos en el escenario para que esto se manifieste, que es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios, que está conectada y inseparable, la autoridad de Dios con la gran comisión. Amén. Inseparable la autoridad de Dios con la gran comisión. Fíjense cómo lo dice Jesús. Entonces, ok, me adelanto. ¿Por qué estoy hablando de la autoridad de Dios y la gran comisión? Porque yo viví, yo no sé cuántos de ustedes, y me encantaría si es tu caso también, que lo comentaras, ¿verdad? Pero el mío era, no sé si ustedes pasaron por esa etapa de que, bueno,
conoces al Señor, vas a la iglesia, empiezas en el camino y dices, no, entonces lees la Escritura, ves el Evangelio y ves lo que empezó a hacer la iglesia en el libro de los Hechos y dices, wow, eso, no, somos poderosos y cuánto poder y cuánta gloria y vas por la calle y quieres echar poder por todos lados y dices, ahorita que no se me muera alguien enfrente porque lo resucito, ¿verdad? Hasta te dan ganas de que alguien en el metro se aviente para tú también resucitarlo, ¿no? Bueno, después de que pase el metro, porque si te avientas también, quién sabe si a los dos lo resucita el Señor, pero tú te sientes con tanto poder y con tanta autoridad que quieres que el mundo se dé cuenta porque Dios es poderoso y porque de hecho es realidad, porque lo has experimentado, vino a tu vida, te salvó y te das cuenta en una medida, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta de lo gloriosa que es esta vida. Pero vamos a ver cómo es que realmente la iglesia tiene la autoridad divina en la tierra. Qué maravilloso. Vean, Mateo 28, vamos a leer Mateo 28, del versículo 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20, ¿sale? Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense eso, ¿eh? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Qué interesante. Me encanta esto que hace Jesús. Me encanta porque parecen y no parece. Lo que está haciendo es dando el escenario en donde se mueve su poder y su autoridad. Está poniendo el escenario. Me explico. Está poniendo la condición en donde se da eso. Está poniendo el ámbito en donde esto sucede, en donde se va a manifestar su poder y su autoridad. Pero fíjense cómo lo dice él. Dice, se acerca con ellos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vean qué hermoso. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. Extraordinario. Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Fíjense, primero, Él nos deja claro que Él se le ha dado toda autoridad, se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces pon ahí en tus notas, no existe ningún lugar en la creación, escucha, no existe ningún lugar en la creación que no deba responder a la autoridad de Cristo. Vean qué hermoso, no existe ningún resquicio en el universo que no responda a la autoridad de Cristo. El Señor está diciendo, todo poder y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Extraordinario. Entonces, Dios, ve qué maravilloso. Por eso, cuando Él nos envía, Él dice, yo tengo todo poder y toda autoridad. Ahora viene, ¿para qué? ¿O en qué ámbito se va a manifestar? ¿Dónde vas a ver todo este poder y dónde vas a ver fluir toda esta autoridad? Eso me encanta porque de nuevo vemos fluir su poder y su autoridad en un ámbito no egoísta. Por eso se distorsiona el evangelio, cuando el evangelio se corrompe, cuando se empieza a utilizar para propósitos personales. Por eso es un grave error cuando en el corazón de las personas se empieza a insertar el interés personal de cualquier tipo, ya sea por vanagloria, por tener un poco de fama o un poco de control de personas, o por tener beneficios económicos, o por tener lo que sea. Cuando se empieza a tomar el evangelio para un beneficio personal, entonces es en ese marco donde no opera su poder y su autoridad. Probablemente seas muy diestro en dar una clase, seas un experto en oratoria, en homilética, seas buenísimo hablando, tengas un léxico muy nutrido, y entonces la gente diga, wow, este hombre cómo sabe, mira qué palabras usa, y medio los puedas ahí
apantallar, pero su poder y su autoridad no es dada para eso. Su poder y su autoridad nos es claro el Evangelio, nos es muy claro para qué ha sido dada. Es para cumplir la gran comisión que Él nos ha dado. Es para cumplir lo que Él quiere. Y qué bueno es recordar esto. No es para cumplir nuestros caprichos y nuestros deseos, sino es para cumplir su deseo. Amén. Eso puedes poner ahí en tus notas. Pero claro, ¿cuál es su deseo? Otro punto que es su deseo es que de tal manera amó al mundo. O sea, pones ahí, pon en tus notas, el Padre ama al mundo. Ya he dicho esto muchas veces y creo que lo he repetido muchas veces porque yo me he dado cuenta, primeramente por mí, me parece que hemos no amado al mundo. O sea, no solo con nuestra forma de tratarlos, con nuestras actitudes, con nuestra manera de expresarnos de ellos, no hemos amado al mundo. Pero Él de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Un texto que no sabemos de memoria, el más conocido de todos, ¿verdad? Juan 3:16. De tal manera amó, así empieza, de tal manera amó al mundo. Pero ese de amó al mundo, ¿cómo expresa Él o qué quiere Él con ese mundo que amó? Le dio a su Hijo. Fíjense qué maravilloso. O sea, el Hijo de Dios escribe que tú tienes dentro, qué maravilloso, este Salvador, nuestro Cristo eterno, que ahora está impartido en nosotros, es y tiene la intención de que también sea dado al mundo. Y aunque ya se dio, nosotros de alguna manera pudiéramos retenerlo. O sea, ser un velo para que el mundo no lo pueda ver. Y eso sería terrible. Y eso es lo que no queremos. No queremos ser un velo de Cristo al mundo. Es increíble que la iglesia pueda ser, pastor, ¿la iglesia puede ser un velo de Cristo al mundo? Sí, si no lo está expresando, sí es un velo. El mundo no podrá ver a Cristo. Sí, si esa iglesia no expresa a Cristo y solo se está expresando a sí misma, sí. O sea, explíquemelo mejor. Te lo voy a explicar de esta manera. Yo puedo estar expresando solamente a Jorge. Y si tú y yo solamente vemos a Jorge, Jorge está siendo un velo. Por eso Jorge tiene que ir a la cruz. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue tan efectivo. Yo hace un rato meditaba y dije, creo que nuestro Señor Jesucristo vivió la cruz antes de morir en la cruz. Todo el tiempo vivió la cruz y después fue y murió en la cruz. Aunque ahora algunos desacreditan la cruz. ¡Qué terrible! Satanás haciendo su obra en mentes ociosas que distorsionan el evangelio. Por esto que acabo de decir. Porque en vez de estar pensando ociosidades y tener tanto tiempo para estar imaginando cosas, deberíamos de ir por los perdidos. Deberíamos de ir por aquellos que sí están perdidos. No lo hablo en un sentido despectivo. Ellos necesitan a Cristo. Ese que te ofendió, ese que te debe dinero, ese que no tiene escrúpulos, ese que tú lo viste que está actuando mal, ese que habló feo y dijo groserías, ese que te sacó las llantas de tu vehículo o que incluso te robó tu vehículo. Esas personas necesitan la vida de Dios dentro y Cristo vino a la tierra, fue enviado por el Padre en amor, por amor a ellos, para que ellos se salven. Ese es el deseo del Padre. Pero como nosotros no vamos a ellos, tenemos mucho tiempo para pensar. Pensamos, como decimos acá en México, en la inmortalidad del cangrejo. Triste cangrejo, ya no sabemos si es inmortal o si reencarnó, pero seguimos pensando y encontrándole a ver si reencarna y ahora después de la reencarnación, en qué se aparece el triste cangrejo. Pero ahí tenemos para pensar, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y tenemos ahí toda una filosofía para desarrollar si fue el huevo primero o fue la gallina. ¿Qué fue primero? Es increíble. Y entonces empezamos a distorsionar el maravilloso evangelio. Tendríamos mucho menos tiempo de pensar nosotros
habría mucho menos tiempo, escuchen esto, habría mucho menos tiempo de pensar nosotros, me estoy refiriendo, nuestra mente natural tendría menos espacio para pensar y tendría más espacio la mente de Cristo para operar en la voluntad de Dios si nuestra intención fuera que todo el mundo se salve, que todo el mundo se salve. A veces hay tanto tiempo libre. Tenemos tanto tiempo libre, aunque diga la gente que dice, es que no tenemos tiempo en este mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué pierdes tanto tiempo? ¿No? Es que sí hay mucho tiempo. Hay gente que dice, yo no tengo tiempo. Hay otros que dicen, no, yo sí tengo tiempo. Si a todos nos dio el mismo tiempo, nadie tiene días con más horas, ni nadie tiene días con menos horas. Todos tenemos el mismo tiempo que Dios nos ha dado. Qué importante es usarlo. Y para los apóstoles, por cierto, la administración del tiempo es sabiduría. Escribe eso, te puede servir. Una persona sabia administra bien su tiempo. Pero si el Señor ama al mundo, la pregunta es, ¿qué sientes tú por las personas que están a tu alrededor? ¿Qué sientes tú? ¿Para ti qué son? ¿La condición de ellos te aflige o te es indiferente? ¿O no te importa porque no son parte de tu mundo? ¿Se dan cuenta? No son parte de tu mundo. Pastor Javier, un abrazo hasta Argentina. Saludos. ¿Qué son? No son parte de tu mundo, pero como no son parte de tu mundo, pues entonces no te aflige su condición. Por eso es importante, escucha esto, por eso es importante no traer al Señor a nuestro mundo. Eso es algo que nos ha costado mucho entender y que tenemos que enseñárselo a cada persona en Cristo. Hay muchas cosas para discipular. De veras, sería bueno tener una libreta y decir, es cierto, esto es importante para la gente que Dios está poniendo delante de mí para que la formación de Cristo sea efectiva en ellos. O sea, yo puedo ser útil enseñándoles esto. ¿Enseñando qué? Por ejemplo, que el Señor no viene al mundo de nosotros. Él ya vino, eso lo expliqué la semana pasada. Él ya vino, Él ya hizo su labor del cielo a la tierra ya. Ahora Él está sentado con el Padre y ahora Él dice, nos notifica que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Saben qué significa eso? También, dentro de muchas cosas, eso significa que Él no viene a nuestro mundo, sino que tenemos que entender que nosotros tenemos que comprender su realidad porque es donde ya nos envió Él. Ya estamos en Él, en Cristo Jesús, y es en su realidad. O sea, no es Él a nuestro mundo, no lo trates de meter a tu mundo, sino más bien tú tienes que entender que ya estás en Cristo, en su realidad. Entonces, así, desde su perspectiva, tú vas a poder entender cuál es el mundo y cómo es y qué tanto y cuánto amó a este mundo. Importantísimo, importantísimo. Entonces, la gran comisión, escribe, es el escenario, ¿verdad? Es el terreno, es el ámbito en donde se manifiesta plenamente y gloriosamente en toda la tierra la autoridad de Dios. Lo vuelvo a repetir. Ahora lo voy a decir, pero de otra manera. Sin la gran comisión, escuchen esto, no lo olvidemos, familia. Está bien que te prepares, ¿eh? No estoy en contra, por supuesto que no, y ahora más que nunca, de que nos preparemos y seamos doctos, seamos entendidos, y seamos expertos en la verdad. Cuando tú eres un experto en la verdad, distingues lo falso. Eso es indispensable. Pero voy a decir algo. Si tú te quedas como un estudiante eterno, si tú te quedas aquí en la tierra como un discípulo eterno y no comprendes lo que el Padre quiere, su anhelo, y caminas en su anhelo, vuelvo a lo mismo. Todo eso de lo que te llenaste la cabeza se puede distorsionar. Todo,
todo se puede distorsionar. Hoy vemos distorsión de todo, distorsión del amor de Dios, distorsión de la gracia, es increíble, distorsión de la cruz, distorsión del pacto, distorsión del Hijo, del Padre. Yo tuve aquí unas personas en uno de mis discipulados que estaban o están discipulándose con alguien que enseña cosas increíbles de erradas, y lloraba una persona y decía, es que me están metiendo que en la cabeza cosas que no sé si son verdad o son mentiras. O sea, la realidad es de que, vuelvo a lo mismo, si nosotros olvidamos lo que el Padre quiere, ¿para qué nos enseñó el Evangelio? Por muy nutrido y muy profundo que esté, si se queda allí contigo y no entiendes que te salvó el Señor con una intención, que todo el mundo se salve, se va a distorsionar tarde que temprano. El pastor Javier dice, un pastor que no es conocido me dijo una vez, si el Evangelio no te mueve hacia los demás, entonces no has entendido nada. Exactamente. Jesús se movió. Es que la vida de Cristo es dinámica. Dice, Jesús se movió en amor y compasión. Claro, es imposible que quien Cristo le habita y Cristo crece, es imposible que se quede quieto. Es la vida más dinámica. Lo mencionamos la semana pasada. En carne no le hubiéramos podido alcanzar los pasos a Jesús. en carne no hubiéramos sabido, no le hubiéramos aguantado el ritmo. Y no estoy poniéndome, no estoy dando un ejemplo muy humano y muy básico. No, es que es la verdad. Si tú parpadeabas, ya no lo encontrabas. Si tú te distraías y regresabas y decías, bueno, voy tantito a arreglar un asunto, ahorita regreso, aquí está Jesús, ¿dónde? Está aquí en la plaza, aquí en el centro. Ah, ok, ahorita regreso rápido. Tú regresabas y ya no lo encontrabas. Y aunque alguien decía, es que jaló para Samaria y tú ibas para Samaria, pero si alguien se le cruzaba, él se desviaba y él hacía algún otro aspecto que nadie sabía. Y creo que ni Jesús en cierto sentido, porque él realmente lo que estaba haciendo era la voluntad del Padre. Ahorita voy para allá. Pero Jesús se movió en amor y compasión, exactamente. Hay que leerlo. Hay que leerlo y hay que ver cómo Él manifiesta la vida que porta. En ese envase, ¿verdad?, de carne en la tierra, ¿cómo se mueve? Impresionante. Entonces, la gran comisión consiste en la manifestación plena y gloriosa en toda la tierra de la autoridad suprema que hay en Cristo a través de un cuerpo que es la iglesia. Repito, la gran comisión consiste en la manifestación plena y gloriosa en toda la tierra de la autoridad suprema que hay en Cristo a través de un cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo el mundo va a conocer la autoridad y el poder de Dios? Solamente es a través de su cuerpo. Su cuerpo es su iglesia. Este cuerpo está en la tierra. ¿Para qué? Para que toda la tierra pueda ser y ver la expresión plena y gloriosa del poder y la autoridad del Cristo en nosotros. Esta autoridad tiene un sentido. Escribe allí, esta autoridad es indispensable para la esperanza a la que nos ha llamado. Repito, esta autoridad es indispensable para la esperanza a la que nos ha llamado. ¿Sabías que tú tienes que cumplir o que el Señor espera que se cumpla en ti la esperanza para la que te llamó? Lo hemos hablado nosotros en nuestro discipulado y hemos dicho que es terrible que la gente, precisamente por tanto daño del evangelio, ¿verdad?, de ese evangelio benéfico, egoísta, de ese evangelio antropocéntrico, donde el hombre es el centro y sus necesidades son el centro de todo. Ese evangelio no te permite ver que el Padre tiene y te salvó de nuevo por una esperanza que tiene de ti. O sea, el Padre espera algo de ti, Él tiene una esperanza. Yo el otro día les decía, creo que todo mundo tiene esperanzas a que Dios haga, ¿verdad que sí? Yo espero que Dios me ayude en mi trabajo. Yo tengo la esperanza de que un día salve
a mis hijos, tengo esperanza de que un día salve a toda mi familia, tengo la esperanza de que un día yo pueda comprarme la casita que tanto he querido, yo tengo la esperanza de que algún día como iglesia crezcamos. Tenemos 20,000 esperanzas y nos olvidamos de la verdadera esperanza, que es la de Él. ¿Cuál es la esperanza de Él? ¿Cuál es la esperanza de Él? A la que nos ha llamado. Y dice que para que tú lo entiendas, en Efesios 1:18, tienen que ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que te ha llamado. Pero te das cuenta, en el entendimiento natural, en el entendimiento humano, nunca te das cuenta de la esperanza a la que te ha llamado. Y es lógico, no te das cuenta porque el entendimiento humano solo tiene esperanza para él mismo. O sea, él espera que Dios haga, él espera que Dios se mueva, él espera que Dios le beneficie. Ese es el entendimiento humano. Pero se nos tiene que alumbrar, dice el apóstol, que oraba y que pedía por los efesios para que el entendimiento fuera alumbrado y se dieran cuenta de la esperanza a la que Él los ha llamado. ¡Qué maravilloso! Entonces, no es lo que nosotros esperamos de Dios. Escribe allí, no es lo que nosotros esperamos de Dios, sino lo que Dios espera de nosotros. Y esta esperanza no es algo que Dios se imaginó y que espera que ojalá la iglesia lo haga. No, es algo real, es algo inminente, es algo que es real y que cuando vienes a la luz, entonces te das cuenta que esta vida que tenemos en Cristo camina en una esperanza, o sea, en lo que Dios espera. De nuevo, vuelvo a lo mismo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que Cristo sea expresado en todo lugar para que todo mundo se salve. Maravilloso. Y es lógico porque la iglesia, escribe, está llena de Cristo. Por eso una persona que crece, una persona que avanza, mira, una muestra de que alguien está avanzando, se está incrementando la vida de Cristo en él, es que inmediatamente muestra madurez, asumiendo la responsabilidad de que todo mundo se salve. Lo vuelvo a repetir, esto es indudable. Quien realmente está creciendo en Cristo quiere que Cristo sea impartido en más vidas y crezca en más vidas, y toma la responsabilidad de que eso suceda. Maravilloso. Manifestarlo, así como dice Gloria. Ofe López dijo, él dijo, id. Mira, está bonito lo que dice Ofe, dice, él dijo, id. No que la gente venga. Gracias, Ofe. Él dijo, id. Él no dijo, esperen en sus iglesias a que se llenen y que la gente venga. Claro, como si hemos dicho, por supuesto que hemos gastado tiempo, hemos gastado fuerzas, recursos en hacer cosas evangelísticas y que han dado poco fruto. Eso tiene una razón. ¿Cuál es la razón que hemos dicho eso? ¿Cuál es la razón? La razón es que hemos hecho cosas, ¿verdad?, para que la gente venga a Cristo, pero no ha habido expresión de vida de nosotros. Entonces, mientras no haya expresión de Cristo en nosotros, lo que hagamos no va a ser efectivo, no va a dar en el punto, porque al final quien salva es Cristo, no nosotros. ¿Y qué es lo que estamos diciendo ahora? Que si ahora nosotros somos entendidos de eso, no nos olvidemos del mundo. ¿Sí me estoy explicando? A ver si lo digo de otra manera. Fíjense, lo que quiero decir es esto también. Lo voy a decir de otra forma. ¿No se han dado cuenta que cuando estábamos en sistemas religiosos, bueno, a mí me pasó, a lo mejor solo soy yo el problema. A lo mejor ustedes no han pasado por ahí. Pero escúchenme, por lo menos me desahogo. Miren, cuando estábamos en sistemas religiosos, nos esforzábamos por evangelizar. Ahí sacábamos los folletos, íbamos a las plazas, le compartíamos a la gente, le damos un folleto, le decíamos que si querían orábamos por ellos,
oye, ¿nos deja orar por usted? Mira, aquí está el folleto, Cristo le ama. Domingo después de la congregación nos íbamos, nos asoleábamos, yo soy güero y miren cómo quedé, y ahí íbamos todo el tiempo. Yo les voy a ser honesto, yo no recuerdo, por lo menos conmigo, nadie se salvó. Y salí un montón de veces, y di folletos, y hasta cuando no querían orar, no, ¿quiere que ore? No ores por mí, gracias. Y ya se iban, y yo, Señor, pero de todos modos oro por él. Y yo de todos modos le echaba la oración encima. Y ahí íbamos. Me sacaba yo a mis grupos de jóvenes y nos íbamos a las plazas y nos íbamos a compartir. Yo sé que muchos de ustedes lo hicieron, ¿vale? Y ahí íbamos. Y siempre mi pregunta era, ¿y por qué no se convierten? Como que no les interesa. Es que el mundo no se salva por publicidad, por estrategia publicitaria. El mundo no se va a salvar por estrategia humana. Para el mundo, la salvación es Cristo, y para ti, para mí también. O sea, el agente salvador es Cristo. Entonces, véanlo, es lógico. Si ahora tú y yo entendemos que tenemos a Cristo, si entendemos que nosotros somos expresión de Él y cada vez más expresión, entonces es lógico que ahora nuestra intencionalidad de que conozcan al Señor será más efectiva, porque no aventaremos, ya todos estamos entendiendo que esto no es un discurso solamente de decir Cristo te ama. Es más, decíamos el otro día, si el Señor no nos mandó a que le dijéramos que Cristo los amaba, el Señor nos mandó a amar al mundo, que eso es muy diferente. Y eso es más difícil. Y eso requiere, ya lo dije, una intencionalidad. No nos mandó a decirles Cristo te ama. Nos mandó a amarlos. Entonces, si ahora tenemos a Cristo, fíjense, qué curioso. Pero ahora que tenemos a Cristo, somos más entendidos. Decimos que somos, pues, entendidos, ¿no? Ya tenemos al Cristo impartido y todo eso, y somos la expresión de Él. Es curioso. Y ahora, ¿no hacemos nada por el mundo? ¿Qué onda? Como decimos los mexicanos. ¿Y ahora qué hacemos? Si tenemos todo este entendimiento, pues es expresarlo con más razón y con mayor efectividad e ir y mostrar a Cristo. Tenemos que ver y dejar ver, tenemos que ver en la realidad en Cristo en la que estamos, a ver si lo expreso bien. Tenemos que permitir que el Señor nos revele cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Si el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de lo que Él quiere. Y no podemos olvidar, si nosotros somos entendidos. Entonces yo digo, bueno, cuando yo era un religioso, ahí me quemaba la cabeza y todo, y me pasaba las horas evangelizando y no pescaba ni una mosca. Bueno, si ahora mi vida es una medida de expresión de Cristo, con más razón, familia, vamos por ellos, porque el Señor les ama. Vamos por ellos, porque el Señor mandó a su Hijo, al que tenemos dentro, para salvación de ellos. Amén. Dice el pastor Javier, también vemos que hay algunos que enseñan que Dios no vino para solucionar tus problemas, algo sacado fuera de contexto, es cada cosa. Dice, un pastor que no es conocido, ya lo leímos. Dice Kika, así me pasó en un sueño. Jesús me decía tú y yo le decía yo. Me decía sí y yo le decía deja llevar a mis hijos con mi mamá, y cuando volteaba ya se había ido. Gracias por tu ejemplo, Kika. Sí, o sea, tú, sí, yo. Bueno, espérame, sí voy contigo, pero déjame, llevo a mis hijos a la escuela. Entonces me voy. Piénsenlo, si Jesús lo tuviéramos en carne, verdaderamente, ¿quién podría decir yo sigo a Jesús? Seamos honestos, ¿quién podría decir yo sigo a Jesús? ¿Quién sabe? Verdaderamente, Mirna dice, no necesitamos promocionarlo, Él se da a conocer a través de sus hijos entendidos, haciendo su voluntad. Exactamente, pero qué bueno, estamos llegando al punto, dice Mirna, Él se da a conocer a través de sus hijos entendidos, o de hijos entendidos, haciendo su voluntad. Y esa es la clave. Es que ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué ir al mundo, predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos no es un trabajo, es un disfrute?
Porque cuando los hijos crecen en Cristo, ¿sabes qué es lo único que está pasando también? Cuando decir madurez, incremento de Cristo, perfeccionamiento, todo eso es lo mismo. Salvación del alma, formación de Cristo. ¿Saben qué es? Que cada vez más a través de ti te conviertes en un vehículo de su voluntad. Por eso el verdaderamente entendido ama lo que Dios ama, anhela lo que Dios anhela. Es una expresión de la voluntad de Dios. Por eso exactamente, ahora evangelizar en este sentido es un deleite. Porque no, de hecho no salgo así como tal, ahora sí soy entendido, me voy a comprar ahora más folletos y más Biblias y las voy a regalar. No, o sea, tú, yo, somos la expresión de esa vida. Y ahora intencionalmente voy y muestro a Cristo a todo aquel que tiene contacto conmigo. Y entonces sí, ahí sí, veremos, miren lo que viene para la iglesia que está creciendo en Cristo, va a ser las experiencias que quisimos en antaño y que nunca vimos. ¿A qué me refiero? No me refiero a eso que decíamos antes, yo sueño, yo veo estadios llenos. ¿Cuántos escucharon eso? Yo anhelo con estadios llenos. Y yo me vi un día, escuché a un amigo que decía, yo me vi predicando en un estadio lleno. Y sí, pues por estar pensando en eso, más egoísta que nada, pues hasta los estadios que aquel tiempo se llenaban, se dejaron de llenar. ¿Se dan cuenta? Eso no crean que fue el diablo. Miren, el diablo no nos ha ganado. El diablo no le ha ganado nunca a Dios, ni le ganará. Este asunto ya está ganado. La victoria ya está dada. Cristo venció. ¿Cuántos dicen amén? Él venció. Solo que vienen los tiempos más extraordinarios de la iglesia. Una iglesia entendida que ama lo que Dios ama, que hace su voluntad y que a través de su voluntad expresada en nosotros hace, escuchen, lo que Dios quiere. Porque si estamos hablando de autoridad, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de estar sujetos a su autoridad. Fíjate cómo el Señor Jesús une la gran comisión con su autoridad. Primero dice, toda potestad y autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto id. O sea, el asunto de la gran comisión es una respuesta a la autoridad de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿No es bueno eso? Esta autoridad, escucha, esta autoridad nos define. Esta autoridad es la que nos define. La pregunta, una pregunta peligrosa, no porque sea peligrosa, sino difícil más bien, es, ¿qué es lo que el mundo piensa de la iglesia? ¿Cómo el mundo ve a la iglesia? ¿Cuál es la definición que el mundo tiene de la iglesia? Si la iglesia, escribe allí, no se mueve bajo la autoridad de Dios, y vamos a definirlo así. Fíjense, sencillito. Estar bajo su autoridad, ¿qué es? Estar bajo su autoridad, ¿qué es? Quitémonos de rollos, vuelvo a decirlo, luego hay muchas moscas en tanto pensamiento. Quitémonos de tanto rollo. Estar bajo su autoridad, ¿qué es? ¿Saben qué es? Lo mismo que hacía Jesús. Solo digo las palabras que mi Padre dice y solo hago las cosas que yo veo que hace mi papá. Estar bajo autoridad es ser expresión de su voluntad. Entonces, una iglesia, fíjense, que está bajo autoridad, lo único que va a expresar va a ser Cristo. Va a ser Cristo, porque la idea de Dios es que el mundo vea a Cristo, que vea a Cristo en la iglesia, no que se parezca a la iglesia a Cristo, o que más o menos se parezca a lo que dice la Biblia, se parezca más o menos
al pueblo de Israel o a las cosas judías. Es que la iglesia es un grupo de gente con una cultura judeocristiana. Nada de eso, no. La iglesia fue diseñada y fue hecha para expresar a Cristo, pero no se puede expresar a Cristo si no se está bajo la autoridad de Cristo. Dice el pastor Javier, pastor, lo tenemos que sumar al programa de nuestro staff. Hay tanto para hablar, sí hay un chorro de cosas que hablar. ¿No? Sí, hay un montón de cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, esta autoridad tiene otro efecto. Entonces, esta autoridad escribe, esta autoridad, cuando la iglesia se sujeta a la autoridad de Cristo, entonces la iglesia lo empieza a expresar y esa expresión nos define. El mundo empieza a darse cuenta. Es que el mundo va a empezar como en aquellos tiempos. ¿Se acuerdan los hechos que decían que cuando la iglesia tenía esas expresiones de la gloria de Dios en los pueblos, en las naciones, dicen que la gente tenía temor de los discípulos, que la gente tenía temor, y ese era un temor reverente? O sea, la gente se sorprendía y decía, wow, ¿qué está pasando con estos? ¿Qué están haciendo? No sé si me explico. No como ahora que dicen, se ríen de la iglesia, hacen memes de la iglesia. Hay videos en TikTok, cantidad ya saben, de todas las burlas hacia la iglesia. Pues es lógico, siempre he dicho, es lógico que se burlen, porque se burlan porque lo que ellos definen como iglesia a veces da risa. Es feo decirlo, pero da risa. Hasta que la iglesia se sujete a la autoridad de Cristo y de esa manera lo manifieste, entonces el mundo tendrá respeto. El mundo verá la gloria de Dios en la iglesia. El mundo verá la autoridad de Dios en la iglesia. El mundo verá el poder de Dios en la iglesia. Es así. ¿Qué es estar bajo autoridad? Esta autoridad entonces escribe cuando como dijo, sigo en el texto, ¿verdad? En el mismo texto que dijo Jesús, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id. O sea, esta autoridad nos vincula a su obra. Es una autoridad que nos vincula a su obra y nos hace funcionales en ella. Escribe esto. Si no nos sujetamos a la autoridad de Cristo, no funcionamos en su voluntad. Lo repito. Si no nos sujetamos a la autoridad de Cristo, no funcionamos en su voluntad. Y creo que ese ha sido uno de los más grandes problemas que hemos tenido como iglesia. ¿Por qué? Porque hemos querido hacer un montón de cosas, nos hemos llenado de un montón de ideas, y cuando las cosas ya no funcionan y no salieron, a ver si alguien aquí está de acuerdo conmigo. Y si no están de acuerdo, también es válido, ¿eh? Nada más pregunto. Y ya cuando las cosas, díganme quién está en mi club, pues. Y ya cuando las cosas no funcionan, nos quejamos y le decimos al Señor, ¿y por qué no nos respaldaste? ¿No? O sea, ya cuando las cosas no funcionaron, ya nos quejamos y decimos, ¿y qué pasó? No sé, el diablo se opuso, fue el diablo. O al final, cuando no funciona nada, ya dijimos, ¿y sería la voluntad de Dios que lo hiciéramos? Es que es lo último que hacemos muchas veces, que es atender a su voluntad, porque eso es sujetarnos a su autoridad. Mirna Jiménez dice, el cuerpo, iglesia, bajo la autoridad de la cabeza que es Cristo, diseño divino del cuerpo, exacto. La iglesia de Cristo es su cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Alejandro Villa dice, así es, amén, gloria a Dios. Margarita dice, así es, amén. Entonces, sin esa autoridad divina, escucha, esto también es contundente, ¿eh? Y estoy basándome en ese pasaje que acabamos de leer en el libro de Mateo de la Gran Comisión. Sin esa autoridad, escribe, no se hace la obra de Dios en la tierra. Repito, sin esa autoridad, la obra de Dios no se hace. O sea, tú puedes hacer tu obra, tú podrás hacer tu reino, tú podrás armar tu grupo, tú podrás hacer tu denominación, puedes hacer tu secta, puedes inventar tu doctrina. Eso tú lo puedes hacer.
pero la obra de Dios no se puede hacer sin su autoridad. Por eso dijo Jesús, toda autoridad me ha sido dada, por tanto vayan. Entonces, en otras palabras, no podrías ni hacer discípulos, ni participar de esa obra divina sin esta autoridad. De hecho, si lo que nosotros vemos en nuestras localidades no es un avance del reino de Dios, el diagnóstico también es sencillo, pero es duro, ¿vale? Es duro, pero es sencillo. Si no vemos avance del reino y vemos más corrupción y más corrupción y más corrupción y no vemos avance del reino a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia que está en la tierra, el diagnóstico es sencillo. Puede ser que sí haya una iglesia en esa ciudad o en ese país, en esas naciones, pero la iglesia no está atendiendo ni se está sujetando a la autoridad de Dios. O sea, es que ese cuerpo no está atendiendo, escuchen bien familia, es que ese cuerpo no está atendiendo lo que la cabeza quiere, lo que la cabeza nos está indicando, porque la cabeza es Cristo. La cabeza no es el pastor, la cabeza es Cristo. Mateo 8, versículo 8 al 10. Hubo un hombre que lo entendió, hermoso. Todos han leído este pasaje. Mateo 8, versículo 8 al 10. Apúntalo allí. Dice, y respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también, fíjense, porque también, si él dice también, es porque está reconociendo, él vio algo que los demás no veían, fíjense. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué está reconociendo? Ven qué gloriosa perspectiva de este soldado. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Le está diciendo a Jesús, me he dado cuenta que tu poder no radica, escuchen esto, tu poder no radica en tus manos, ni en tu voz, no radica en la saliva que le pusiste al cieguito para que viera. Tu poder no está en tu saliva, en tus manos, ni en tu voz. Tu poder radica en que tú estás bajo autoridad igual que yo. Y entonces él entiende un principio extraordinario y dice, entonces, yo entiendo que como tú operas y tu poder radica en que tú estás bajo autoridad, escucha esto, y yo también entiendo eso porque yo tengo bajo mis órdenes soldados y le digo a este ve y este va, y le digo al otro ven y viene, y le digo a otro y a mi siervo haz esto y lo hace. Yo también creo que si tú dices tu palabra, porque tú estás bajo autoridad, o sea, tu posición de estar bajo autoridad le da poder a tu palabra. ¿Ya vieron qué glorioso? Tu posición de estar bajo autoridad le da poder a tu palabra. Hay gente que dice, pero es que yo digo cosas, pero como que la gente no me hace caso. Es que, mira, es que esto no se... Vuelvo a lo mismo, es que, a ver, no somos jinetes sin cabeza, o sea, ¿qué es la iglesia? La iglesia no debiera expresar más que lo que Cristo quiere que se exprese, punto. Si nosotros le metemos de nuestra cosecha, eso va por nuestra cuenta y ahí Dios no está comprometido a nada. Eso, los platos rotos tampoco los paga Dios, eso los pagaremos nosotros. Este hombre entendió, dijo, tú eres bien, se le está diciendo a Jesús, yo veo que tú estás bajo autoridad. Ahora, meditemos más en esto. Jesús estaba bajo la autoridad ¿de quién? Está bien fácil la pregunta, ¿verdad? Lo acabo de decir hace un rato. Jesús estaba bajo la autoridad ¿de quién? O sea, ¿qué vio este hombre? ¿Qué vio? ¿Qué vio este hombre? Este hombre vio que Jesús, escuche, voy a decirlo así a la mexicana. Él vio que Jesús no se mandaba solo. En algunos aspectos seguro se dio cuenta que Jesús estaba obedeciendo a alguien. A alguien. Él está reconociendo que Jesús está obedeciendo a alguien. Claro, como dice Huicho, a la autoridad del Padre.
él está obedeciendo la autoridad de su papá y se dio cuenta, fíjense, y en eso radicaba el poder del ministerio de Jesús. Y el centurión se dio cuenta de que Jesús no se movía, era cuidadoso de no moverse de la voluntad de su papá. A mí eso me llama la atención. Yo cuando estaba viendo dije, qué grueso, decimos acá en México. Está interesante. Entonces ese hombre dice, ¿así te mueves tú? Entonces, tienes tal autoridad que por eso no es necesario que vayas a mi casa. Si tú ahorita ordenas algo, eso sucederá. Porque eso es la expresión que yo estoy viendo de ti. Y eso, ese centurión y ese Cristo es el mundo y es la iglesia de hoy. Es una iglesia que cuando el mundo vea, escuchen esto, que nosotros estamos bajo autoridad. ¿La autoridad de quién? De nuestro Cristo maravilloso, que vivimos en esta tierra por su voluntad y para su voluntad, y el mundo se dé cuenta de esa fidelidad de nuestra vida a su voluntad, el mundo reconocerá, el mundo se dará cuenta del poder y de la autoridad que la iglesia aporta, y entonces verán una más clara manifestación de la vida del Hijo de Dios, que es el que los salva. Entonces, por eso decía Jesús, miren, con esta autoridad, si ustedes están bajo mi autoridad, podrán ir a todas las naciones a ser discípulos de todas las naciones, no importa el lugar, no importa la distancia, no importa lo difícil, no importa el escenario, no importa aunque esté todo en contra de ustedes, con este poder y esta autoridad, porque ustedes están bajo ella, porque además me ha sido dada en todo lugar, en el cielo y la tierra, no hay un resquicio que no se rinda a la autoridad de Dios. Así que a donde vayan, mi autoridad será manifiesta a través de ustedes. Eso es glorioso. El centurión, dice Mirna, reconoció la autoridad del Padre en Jesús. Sí, es glorioso. Ya está para que nosotros aquí terminemos la transmisión, y de hecho ya se terminó, porque ya se me fue el tiempo, y nos vayamos a dormir meditando en esto y decir, wow, o sea, entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Es que lo que nos ha pasado es que hemos hecho lo que hemos querido. Pues por eso dejamos de evangelizar y dejamos de ver al mundo como el anhelo del Padre para salvación. O sea, por eso al mundo lo menospreciamos, porque nos olvidamos del interés del Padre. ¿Cómo no nos vamos a olvidar de lo que el Padre anhela si no nos sujetamos a su autoridad? El poder que había en Jesús no provenía de las palabras que le soltaba, sino de la posición desde donde operaba. Por eso hoy la gente se equivoca cuando piensa que solamente es decir palabras. No, el poder está desde donde operas, desde donde estamos operando. Bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, o haciendo lo que a nosotros se nos ocurre. El soldado entendió, Jesús vive bajo autoridad, igual que yo, así que tiene poder para mandar y que las cosas sucedan. ¡Wow! Glorioso. Y terminamos aquí. Entonces el poder del reino está a nuestra disposición. Si estamos bajo autoridad, claro. Esto es lo que vemos en Jesús. O sea, es que el poder de Dios lo queremos que es como un kamehameha, ¿no? Y lo echo por acá, porque soy poderoso, porque soy su hijo. Sí, espérame, pero si no tienes cabeza, no tienes autoridad. Y si no hay autoridad, no hay manifestación de poder. No estamos hablando de que no tengas a Cristo, no. Estamos hablando de poder y autoridad. Yo dije que en un principio, antes queríamos eso, el poder, Señor. Y por eso decía yo en un principio, no, yo quería, dije, ahorita si se me cruza un muerto, lo levanto. Sí, pero pura emoción.
No, la realidad en Cristo es que una iglesia que está bajo autoridad tiene a su disposición el poder de Dios para salvación de todo el mundo. Recordemos que Jesús es el ejemplo, ¿eh? Yo sé que la mente de algunos dirá, pastor, que eso es muy difícil. ¿Y alguien lo ha logrado? ¿Alguien lo ha logrado? Pues claro, Jesús es el ejemplo. Porque Él lo hizo como hombre. Lo hizo en forma de hombre. Él fue el ejemplo de un hombre sujeto a la autoridad de su papá. Por eso dije en un principio, Él vivió toda su vida crucificado antes de ir a la cruz. Todo el tiempo crucificado, no fue su voluntad, era la de su papá. Por eso la cruz fue la manifestación física de morir en un madero, pero cruz es un diseño eterno. ¿Dónde está el texto, pastor? Dígame dónde está el texto específico donde cruz es un diseño eterno. Me da risa eso. Me divierto. Yo sé mi rollo y alguno sabrá de a qué me refiero. La cruz es un diseño eterno. La cruz no la inventaron los romanos. Jesús habló de la cruz y de estar crucificado antes de ir a la cruz. Él murió, él vivió toda su vida crucificado antes de ir a la cruz. ¿Sabes qué es vivir toda la vida crucificado? Es no hacer tu voluntad, sino la de Él, la del Padre. Y así vivió Jesús. Ahí estaba el poder, la autoridad, la efectividad y la exactitud de su ministerio radicaba en eso. La efectividad, la exactitud de lo que Dios nos ha asignado a nosotros radica en eso. Estar sujetos a su autoridad. Amén. Entonces, que todo el mundo se salve no es problema. Él no nos iba a dejar una misión imposible, jamás. Si Él nos dejó esa misión es posible bajo su autoridad, bajo su dominio, bajo su poder, bajo su gobierno. Así que permite que Él gobierne tu interior, que gobierne tu alma. Entonces vamos a disfrutar, vamos a querer, vamos a anhelar que todo el mundo se salve. Amén. Papá, muchas gracias.